esa práctica de tener un legajo más formalizado, más material, ¿no? Pero en las empresas privadas grandes sí existen ese tipo de legajos, no existe la carpetita, y hoy en día cada vez más el legajo informático, ¿no? Cada día más se tiende a llevar, digamos, informáticamente esa información. Y está bien lo que plantea Leticia, que es bueno complementarlo. Está esa información que el empleador requiere, a veces excesiva, pero que a veces tiene que ver tiene conexión con el trabajo que se va a cumplir, la tarea que se va a cumplir, y hay información que es necesaria en función de lo que los organismos públicos piden, ¿no? El Ministerio de Trabajo, el Banco de Previsión Social, el Banco de Seguros del Estado, piden también información personal de los trabajadores, pero que es información bastante objetiva, que no va justamente a aspectos de la reserva individual de la privacidad de una persona, ¿no? Así que también hay, como planteaba Maldonado, se sistematiza a veces efectos del BPS cierta información. Pero también esa información que se sistematiza a los efectos de los organismos estatales, también está amparada por la reserva. Es decir, no cualquiera puede ir al BPS y pedir, bueno, a ver, quiero saber cuánto gana el profesor Rafael Rodríguez, cuál es su remuneración, etcétera, etcétera. Está amparado por, digamos, el secreto, en ese caso, la reserva de esa información, ¿no? Un poco siguiendo con este hilo. Rafael, disculpa. Sí. Sí, tenés a Eudis y a Manuel levantando la mano. Sí, para una cuestión antes, porque acá planteaba, por ejemplo, Federica Palermo, ¿es legal investigar a una persona? No sé a qué se refiere con investigar. Si investigar es ese tipo de escrutinio que se hace, que estábamos viendo, preguntas que se hacen, bueno, no. Lo único que se puede analizar son justamente aquellos aspectos personales que tienen conexión con el trabajo, con la tarea que se va a cumplir o que es necesario que el trabajador demuestre. ¿A qué voy con eso? Es válido que el empleador pregunte cuál es la formación de un trabajador, cuáles son sus antecedentes laborales, porque eso le permite analizar si es la persona adecuada para el puesto de trabajo. Eso es lo que puede valorar y puede evaluar el empleador, y para realizar esa valoración y esa evaluación es lícito que pida toda la información necesaria. ¿Dónde trabajó? ¿Dónde se educó? ¿Dónde se formó? ¿Tiene estudios terciarios? ¿Tiene estudios de especialización? ¿Tiene formación especializada? ¿Sabe de esto? ¿Sabe de aquello? ¿Tiene una licencia para cumplir determinada tarea? Toda esa es información natural que el empleador puede recabar. Si usted dice investigar eso, eso es válido. Me consta, y es interesante lo que usted plantea, más en otros países como en Uruguay, pero en Uruguay me consta que ha existido, que hay algunas investigaciones detectivescas de trabajadores. Yo lo he visto en lo que tiene que ver con cuestiones disciplinarias más bien, cuando se sospecha que un trabajador incurre en alguna infracción, cuando se sospecha, por ejemplo, lo que vio Leticia, de que un trabajador presta servicios para la competencia. Entonces ahí es usual, lo he visto en alguna oportunidad, de que una empresa contrata un detective personal para que siga ese trabajador, ¿no? Y pruebe de que efectivamente está trabajando, ¿no?, para la competencia. Ahí tienen un lindo capítulo para hacer un informe, ¿no? Ahí tienen un lindo tema para hacer un informe, porque ese tema en Uruguay no se ha estudiado, yo no lo he estudiado, pero en otros países ya hay literatura o hay artículos de esa materia, ¿no? Es decir, que tienen algo para investigar eso. Mi opinión en esos casos es que ese tipo de prácticas de investigación, de detectivescas, afectan potencialmente la intimidad de la persona, ¿no? Y le afectan gravemente, y además se da investigaciones que se hacen, eso lo que a veces se llama pesquisas secretas, es decir, que se hacen investigaciones o seguimientos sin el conocimiento del trabajador en este caso, ¿no? Y eso puede afectar a la intimidad de la persona. Ahora sí, me dijiste que estaba Sanabria. Es Eudis, Sí. Sanabria, Manuel Casal y Bien. Ana Laura Collazo, fue el orden que fueron apareciendo. Eudis.
Sí, buenos días. Un poco era con respecto a lo que estaban hablando. Yo trabajé en Venezuela en la administración pública, yo era la consultora jurídica de recursos humanos y yo era la encargada de hacerlo, si se puede decir así, las entrevistas de trabajo. Si efectivamente nosotros en la entrevista de trabajo no le preguntábamos cuántos hijos teníamos, depende también al área, porque si éramos por los motorizados de la alcaldía o de la gobernación, nosotros sí le preguntábamos si se había manejado auto, todo depende de las características. Pero ya existe una ley de la administración pública que me dice cuáles son los expedientes que debo llevar y cuál es el procedimiento que se debe seguir en función de que el trabajador, pero ya sería la segunda etapa de esa entrevista de trabajo. Y si nosotros llegáramos a contactar, que era la otra pregunta, que llegáramos a contactar que ese administrador público o ese trabajador estaba incurriendo en alguna falta de dualidad de trabajo, porque en la administración pública, tanto allá como acá, no se puede tener dualidad de trabajo porque sería un delito, nosotros le iniciamos un procedimiento administrativo que íbamos desde allí, empezar a investigar porque efectivamente el trabajador no nos iba a decir, tenemos dos trabajos. Y allá, por ejemplo, la gobernación tiene nada más 26 millones de habitantes, 16 millones de habitantes, nada más el estado donde yo vivía, donde yo trabajaba. Qué chiquitos que somos. Y la gobernación, que era donde yo trabajaba como consultora jurídica de recursos humanos, tenía 16.000 trabajadores. A veces hacer un cruce no era tan fácil. Y partiendo de ahí, se le hacía un expediente administrativo al trabajador donde tenía todo, desde cuántos trabajadores tenía, perdón, desde cuántos hijos tenía, desde dónde vivía, también un poco para dar ese aporte a lo que es la protección social, si necesitaba una casa, si necesitaba otros aportes necesarios, pero ya esa sería la segunda etapa. En una entrevista de trabajo también se le preguntaba cuántos hijos tenía, pero esa era parte del procedimiento que nosotros teníamos para ver, no para no darle el trabajo, porque más se le daba de acuerdo a la capacidad y al amiguismo también. Eso aporta desde aquí a allá, porque si la gobernadora nos decía, tienen que meterlo, nos quisiéramos o no, teníamos que meterlo, pero eso creo que acá no aplica. Y en función de eso, yo digo, hay una ley que prohíbe que uno puede estarle violando, pero en mi país es reglamentario. Acá es reglamentario los expedientes administrativos. Hay un procedimiento administrativo como tal en la administración pública, porque eso sí no lo sé. ¿Un procedimiento administrativo para qué? ¿Para ingresar? En la Sí. administración pública, allá existe la ley de procedimientos administrativos o la ley de la administración pública. La ley de la administración pública y el procedimiento es lo que vas a hacer. Y la ley de la administración pública es los expedientes que debe tener, todo lo que debe llevar el trabajador, un expediente de un trabajador de 25 años puede tener hasta 200 hojas, porque ahí va todos los memorandos que tienen, todos los procedimientos, es como un archivo de todo lo que hace el trabajador y ahí se le pide de todo, fotocopia de los hijos, si incurre en una sanción administrativa, cómo se debe llevar, pero es una ley aparte de la Constitución o de los reglamentos, es una ley solo para la administración pública y sus trabajadores. Acá hay, sí, Sanabria, como regla general de ingreso a la administración pública, aunque hay excepciones también de contratación directa, hay un sistema de concursos, ¿no? Y el ingreso a través de concursos se hace a través de un procedimiento, más o menos reglamentado, pero sí, se hace a través de un procedimiento donde los concursantes, las personas que postulan, que concursan para ese cargo público, presentan su información, justamente, presentan, pero la regla es que deben presentar aquellas acreditaciones de sus aptitudes para ocupar el cargo público, no aspectos ajenos al cargo que van a ocupar. No tiene que ver, o no se le interroga en principio, no he visto bases, lo que se denomina las bases del llamado, las bases del concurso, que pregunten sobre cuestiones más atinentes a la vida personal de la persona. En una segunda etapa, sí, lo que ocurre, como dice Leticia, una vez seleccionado al candidato, se le piden otros datos que tienen como función, por ejemplo, saber las cargas familiares, si tiene hijos, a los efectos de la aportación a la seguridad social, la cotización a la seguridad social. Pero sí existe una suerte de procedimiento donde se compara, generalmente por un tribunal, las aptitudes de cada uno de los candidatos, ¿no? Las aptitudes de cada uno de los candidatos. Y había otra pregunta más, me parece, ¿no? Había alguien más.
Manuel. Hola, sí. No, brevemente, se me ocurría respecto a esto de que veníamos hablando sobre las preguntas en las entrevistas de trabajo, que hoy por hoy, además de que un empleador pueda buscar indagar a través de preguntas personales en las entrevistas, no, no sería extraño que también pudiera buscar información en las redes sociales de ese entrevistado. Y bueno, ahí también hay un tema de que si uno mismo no toma los debidos recaudos de medidas de privacidad en sus propios espacios, eh, es probable que se le pueda acceder a un montón de información, fotos, comentarios, de opiniones que en este tipo de espacios a veces son muy personales y no se tiene en cuenta quién las puede estar viendo del otro lado de la pantalla. Sí, sí, tal cual. Los rastreos de los candidatos a través de las redes sociales también me consta que son habituales. Eso también, ahí en eso sí hay, como usted plantea y concuerdo, tiene que haber un principio ahí sí de autorresponsabilidad individual. Ahí sí es lo que uno publica, lo que uno difunde. Ahí hay una regla de autocontrol y de responsabilidad individual, sí que es lo que uno difunde y cuán público lo hace. Ahí sí hay una cuestión, digamos, personal en esa materia, ¿no? También creo yo que si bien es incontrolable, a veces hay que ser cauteloso, porque una cuestión es que uno ponga una foto en una reunión, una fiesta, una reunión de amigos, y la utilización de ese material o lo que uno publicó en algún momento o alguna otra información que pueda surgir, puede dar lugar a decisiones injustas con respecto a una persona, discriminatorias, ¿no? Si sale, por ejemplo, que yo estoy en una foto en algún lugar, en una ceremonia religiosa, en un mitin político, en una reunión social, eso no puede ser utilizado, al menos teóricamente lo digo, en los hechos es muy difícil de comprobar, pero no puede ser utilizado para negarme el acceso a un empleo, para favorecerme una situación determinada, ¿no? Pero bueno, después de ahí todos los comentarios que uno pueda poner, sí, es un tema de responsabilidad individual de cada uno. Pero con este popurrí de... Sí. Rafael, una cosita nomás, agregando a eso. Ojo, hubiera uniendo este tema de Internet con bueno, de las pesquisas por Internet con lo que planteaban hace un rato algunos compañeros. Una cosa es lo que bien señala Manuel del tema del resguardo, el autorresguardo, ¿no? Es decir, qué información hacemos pública, ¿no? Y que ahí en realidad sería la misma conclusión que podría hacer un selector si está viendo una revista, ¿no? Decir, mirá dónde salió, mirá la foto en la que está bien, sea ético, ¿no? Es lo mismo, es información que está pública. Ahora, muy distinto sería si ese selector se hace un perfil e ingresa y pide una solicitud de amistad para acceder a otra información que sí tenía resguardo. Entonces, ahí sí se está cruzando una línea distinta. O sea, una cosa es lo que yo quiero que vea todo el mundo, y otra cosa es si resguardo eso y alguien intenta pinchar la burbuja, por usarlo en términos más actuales. Es decir, si alguien quiere ingresar a lo que yo quise resguardar, y ese ingreso es mediante ocultando su verdadera identidad. Ahí sí habría una línea que cruzar, ¿no? Creo que es un matiz distinto, ¿no? Es decir, que se podría ser cuestionada el acceso que pueda hacer tanto en la etapa de selección como durante la vida laboral común y corriente, ¿no? Es decir, después cuando acceda al trabajo. Y después había, Rafa, había Ana Laura, que también había el derecho a réplica, me parece, Ana Laura, que había levantado la mano. Ay, disculpen, lo que pasa es que esto me está haciendo cuestionar una serie de prácticas laborales que yo tengo. ¿Ah? Yo soy bibliotecóloga y una de las fuentes de información que uno le recomienda a los usuarios cuando vienen a investigar es que utilicen los legajos. Es más, en Humanidades Digitales, en la página de la Facultad de Humanidades, hay hay un repositorio digital donde hay legajos de prestigiosos docentes, por ejemplo, que ya no están, Joaquín Torres García, una serie de docentes, Giovanni Meosilio, son docentes que han sido muy prestigiosos para la facultad, pero lo que la facultad puso fueron sus legajos.
no están con nosotros, pero el tema es que son una fuente de información y es muy frecuente que se vaya al BPS a pedir datos cuando uno está investigando. Ahora se me ocurre, por ejemplo, Arbelio Ramírez, que fue, fue alguien que recibió un balazo cuando el Che estuvo en el Uruguay, en el año 61, creo, y bueno, se fue, se hizo esa investigación, se fue al BPS, se fue a la Facultad de Humanidades, porque él también tiene legajo en Facultad de Humanidades. O sea, es una práctica muy habitual en los investigadores, en los historiadores, recurrir a esa fuente de información, el legajo laboral, y hasta, ya les digo, está publicado en la página de la Facultad de Humanidades. Hay un archivólogo allí, así que supongo que debe ser legal, esa información. Como fuente de información, yo lo digo también de la investigación histórica, porque es lo cotidiano en mi trabajo. Sí, bueno, claro, lo que pasa es que usted plantea el caso de Torres García y quizás que tiene cierto valor histórico, como usted plantea, y excede, digamos, lo que tiene que ver los aspectos laborales. Pero está bien lo que usted plantea, digamos, y cómo se puede plantear, se puede publicar el legajo de Torres García, capaz que se publica el de Leticia Iglesias o el de Rafael Rodríguez, digamos, en la página de la Facultad de Derecho, y eso también en cierta medida genera alguna duda en cuanto a la práctica, de que los demás conozcan, digamos, el contenido de la hoja de vida, de la hoja laboral de uno, ¿no? Me genera algunas dudas. Claro, como usted plantea lo de Torres García, uno lo ve como que es más histórico de un acceso a algunas cuestiones, ¿no? Pero justamente la idea es todos los problemas que plantea esto y cómo vean con esta charla más que nada que estamos teniendo, cómo afloran todos estos temas, ¿no? Todos estos problemas. Bien, pero tratando de seguir avanzando para seguir problematizando esto de derecho de intimidad y reanudando, vean cómo estas dos vertientes del derecho de la intimidad, la no intromisión y la autodeterminación informativa, tienen alcance y proyección en la relación laboral. Y vean toda la riqueza que ya ustedes están viendo, ¿no? Y todo lo que van a ver. Pero sin duda que el derecho a la intimidad, como hemos visto con otros derechos fundamentales, no son absolutos en la relación laboral. Pueden estar sujetos a restricciones o pueden verse limitados en la relación laboral en su ejercicio. Y es natural que se vean limitados, ¿no? Y eso es justamente lo que vamos a tratar de ver acá en estas clases que vienen ahora y en este módulo del derecho a la intimidad. Porque ustedes acá van a ver, un poco viendo lo que planteaba Leticia al principio de la clase, lo que les pedían a ustedes en el trabajo externo es contraponer derechos y contraponer situaciones. Y acá lo van a ver bien a flor de piel. Acá van a ver cómo el poder de dirección del empleador, el poder de fiscalización y de control del empleador principalmente, entra en choque o se contrapone en muchos casos con este derecho a la intimidad, con la privacidad del trabajador. Hay distintas medidas, distintos ejercicios de facultades del empleador que nos cuestionan la afectación del derecho a la intimidad. Desde esta que estábamos viendo durante los procesos de selección, que se pregunten sobre aspectos de la vida privada, y la cuestión sería, ¿qué puede preguntar el empleador? ¿Qué puede indagar el empleador? ¿Qué puede indagar una consultora? Hasta otras cuestiones como tienen que ver con el control del aspecto personal del trabajador, de su apariencia física, las revisaciones personales de los bolsos, de los bienes de la persona del trabajador, el control del correo electrónico, de la herramienta del correo electrónico por parte del empleador, qué uso se le da. Son todas cuestiones que ustedes vean y les pedimos que ustedes traten de ver cómo ahí se da esa contraposición del ejercicio de una facultad legítima, en principio, del empleador, cuando choca con el derecho a la intimidad en estos casos. Y ahí estas contraposiciones, estas colisiones de derechos,
estos choques que se dan, no siempre están resueltos jurídicamente, no siempre tienen normas, no siempre hay leyes. Entonces ahí volvemos un poco a esa idea que vimos en las primeras clases de ese recurso que es una de las pocas herramientas que tenemos de la ponderación, ¿no? Que es más que nada un razonamiento práctico, un razonamiento de sentido común. Tratemos de ponderar las situaciones y si se dan esos requisitos, esos subprincipios que vimos, la idoneidad de la medida, la necesidad de la medida, la proporcionalidad